Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, un canal que se dedica a demasiadas cosas. En vez de los canales nicho que se dedican a una sola cosa, nosotros, como si fuéramos muchos, yo que soy el que hago todo en este canal, me dedico a muchísimos temas que me resultan de interés, porque nadie tiene un solo interés. Las personas que tienen un nicho, de alguna forma están diciendo que los demás intereses que tienen, pues no los quieren poner en público, pero yo sí me interesa mucho las cuestiones de sociedad, de política, de pensamiento crítico, sobre todo, de divulgación de la ciencia, de combate a las pseudociencias, a la tontería y al embuste y al engaño, pero también me interesa muchísimo hacer difusión de artes plásticas, de poesía y de música que me gusta, mucho y que es música que no está en los canales comerciales, ya sea porque es vieja, como es este caso, o porque es muy nueva, pero es de gente que no está, insisto, en los canales comerciales, que no sale en los primeros 100 lugares de Spotify, no sale en los 40 principales, no sale en la radio, y sin embargo es donde creo que se está haciendo la música más importante, más interesante, más apasionante, más emocionante en este momento. Pero este hombre ya tiene sus años, tiene casi tantos años como yo, o más o menos los mismos años que yo. Se llama Jaime López y tiene una larga trayectoria. Él empezó su andadura en México en la música folclórica, el canto nuevo, más o menos cuando yo lo hice allá en los años 70 y 80 y por allí. Y fue miembro de varias bandas y es parte de uno de los discos fundamentales del rock mexicano que se llama Sesiones con Emilia, del que ya hemos hablado en nuestro otro espacio, el streaming que hacemos los jueves de 7 a 9 de la noche, hora central europea, que es en vivo y con todo, y ahí hemos ya comentado algunas partes de Sesiones con Emilia. Jaime López tiene pues toda una vida haciendo música, toda una vida como cantautor, toda una vida ofreciendo sus ideas originales, como un gran letrista que es, con una voz muy peculiar, con algunos dejos de pronunciación raros que tiene, como pronunciar las S como Z y cosas así, pero que es un enorme letrista y es un músico muy, muy completo. Y esta es una vieja canción de él que creo que nos habla mucho a todos. Vamos a hablar de la letra después un poco. Esto lo presentó hace unos 10 años en la Cafebrería El Péndulo. La canción es más antigua. Y lo pongo porque la Cafebrería El Péndulo era un lugar al que yo en la Ciudad de México iba y tomaba café y escribía cosas. Creo que parte de mi último libro de cuentos lo terminé precisamente en El Péndulo. Y enfrente del Péndulo había un café donde yo tocaba con mi grupo. Tocaba con Transfusión, con la música maravillosa de Toño Malpica, mis letras, la voz extraordinaria de Marcela, la batería, el bajo del hermano de Toño, uy, se me está olvidando, me van a insultar todos. Yo no sirvo para los nombres, no me acuerdo ni del mío a veces. Pero entonces la Cafebrería El Péndulo era como un lugar al que se gravitaba musical y artísticamente hace muchos años, no sé cómo esté ahora, pero allí grabó esto Jaime López y se llama Castillos en el Viento. Es una forma de decir castillos en el aire. Perdón. Con esto ya establece el tono de la canción. A mi comadre no le cabe en la cabeza que a esta edad siga yo haciendo castillos en el viento. Hay una idea que comparten tanto personas de edad avanzada, como es mi caso,
y jóvenes también, que los viejos ya no tienen que tener ideales, ya hay que ser conformista, hay que estar de acuerdo al sistema, no cuestionar absolutamente nada y no ser parte de sueños, de cosas distintas que podrían ocurrir en nuestro mundo. Entonces, esta idea de que a esta edad y a cualquier edad se puedan tener castillos, hacer castillos en el viento, me parece que es un mensaje muy importante. Lo era cuando escribió la canción Jaime y lo es más ahora que ya somos de los que a esta edad seguimos haciéndonos castillos en el viento. A mi comadre no le cabe la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Desde la banqueta 7 ratas asombradas me rodean. Más allá de la miseria y de los delirios de grandeza, observo un reino que al policía no le cabe la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las nubes de mi pelo. Aclaración para personas que no hablan mexicano. Escuincle significa niño y es una forma que se le dice a los niños, una palabra que se aplica a los niños cuando originalmente es iscuincle, que significa perro. Este perro mexicano, el perro azteca este que no tiene pelo, que es de piel oscura, que es muy calientito, que pues puede servir como estufita y que además anda peinado de Ponky, que es extraordinario, el perro azteca. El perro azteca se llama escuincle y por alguna causa desde siempre en México se les llama a los niños escuincles, que sí, creo que sin eso no se entiende esto. Vamos a regresar un poquito. Esa que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las nubes de mi pelo. Y es curioso que a esta edad se asome por aquí, ese niño que hay en mí. Desde la camisa de fuerza y la corbata que estrangula, más allá de la cordura de quien va perdiendo la figura, aleteo que a mi psiquiatra no le cabe la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Desde el calabozo tras las rejas donde cumplo mi condena, más allá de la injusticia de quien pone una cadena eterna, levanto el vuelo. Al carcelero no le cabe la cabeza que a esta edad me dé por ver castillos en el viento. Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las nubes de mi pelo. Y es curioso que a esta edad se asome todavía por aquí ese niño que hay en mí. Pero yo despeino el cielo mientras un escuincle ríe tras las nubes de mi pelo. Y es curioso que a esta edad se asome todavía por aquí ese niño que hay en mí.
Cosas a comentar. La voz de Jaime es muy peculiar, pero siempre ha logrado hacerla sobre todo enormemente expresiva, no siendo una voz hermosa en el sentido tradicional, lírico de la palabra, pero es una voz enormemente expresiva, es una voz que lo que te lo cuenta con convicción y por lo tanto se lo crees. Y segundo, el trabajo de guitarra para mantener la fuerza que sería necesaria, esto con una banda de rock suena de maravilla, pero sin una banda de rock y solo con una guitarra acústica o electroacústica, que es el caso, necesitas exprimir las posibilidades de la guitarra, sobre todo porque está tocándola él solo. Él solo está haciendo el acompañamiento, tratando de generar la dinámica de ir más con mayor y menor intensidad, tratando de sostener la canción sin ser aburrido. Por la guitarra, cuando se dedica única y exclusivamente al acompañamiento armónico sin ninguna variación, puede ser aburrida. Lo sé como guitarrista malo que soy. Todo eso me gusta mucho de esta presentación en concreto. La canción me parece musicalmente muy buena, pero sobre todo, por supuesto, me parece que la letra tiene mucho de qué hablar. Yo fui un hombre que durante mucho tiempo anduve de corbata. Yo cuando era redactor en revista de revistas en el periódico Excelsior, pues iba todos los días, tenía que ir todos los días de corbata y traje a la oficina, sobre todo porque en cualquier momento podían decirte, oye, ve a cubrir tal cosa, una actividad del presidente o de un ministro, de un secretario que se llama en México. Y el punto es que en aquel entonces todavía no se permitía que los reporteros anduvieran de camiseta y pantalón vaquero, como se permite ahora, en parte gracias a la lucha que hicimos quienes decíamos es que la corbata no me ayuda a ser mejor periodista. Tenemos la posibilidad de ser castillos en el viento toda la vida. Si usted me ve y es joven, pues sepa lo que puede usted ser idealista hasta siempre. Y si usted es viejo, no se olvide que tiene que seguirlo siendo, porque si no, se pierden muchas cosas. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo. Les recordamos que los martes tenemos nuestros vídeos temáticos en el canal en YouTube y los jueves, tanto en YouTube como en Twitch, tenemos nuestro streaming donde tocamos muchos temas de todo tipo, de una manera absolutamente caótica y en lo que es precisamente un canal antinicho. Nos vemos en la próxima ocasión.